Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más. Aquí tratando de unirme a ustedes para poder continuar con el desarrollo de la asignatura de estadística aplicada. Bueno, hemos lanzado ya dos videos que hacen la introducción a la estadística aplicada. A manera de un feedback, el primer video trato de resaltar la importancia de establecer la diferencia entre parámetros y estadísticos, ¿no es cierto? Una- Cuando decimos que los parámetros se refieren con respecto a la población y los estadísticos nos referimos con respecto a la muestra. Hemos resaltado la importancia de la simbología de estos parámetros con respecto a la proporción, con respecto a la media y con respecto a la desviación estándar. ¿De acuerdo? Entonces, la simbología, muy importante. Eh, Empezamos el curso con eso, con ese contenido, parámetros y estadísticas. En el segundo video, que ustedes han podido apreciar, desarrollo lo que son los fundamentos teóricos y el procedimiento que se debe seguir para hacer la prueba de una hipótesis. Claro que no lo hago de forma expositiva, cada concepto, ¿no? Repitiendo la definición que nos dan los libros, etcétera, sino de una manera explicativa, comentada, porque si no se nos extiende la grabación y también creo que usted como interesado debe leer el libro de Mario Triola, versión 12. Ahí tenemos todas las definiciones estadísticas, técnicas que podamos conocer para su aplicación. ¿De acuerdo? En el segundo video hemos desarrollado 8 pasos. Estos 8 pasos lo aprendemos de Mario Triola, donde en cada paso revela un concepto o un componente estadístico que viene involucrado o que se involucra para la prueba de una hipótesis. Una vez que ya tú domines los 8 pasos, domines hacer pruebas de hipótesis, no necesariamente tienes que desarrollar los 8 pasos, ¿sí? Puedes hacerlo de forma directa o en menos pasos. Pero ¿cuál es la idea, la esencia de esos pasos? Es aprender de forma secuencial y de forma correcta, ¿no? El abordar cómo hacer una prueba de hipótesis. Y sobre todo identificar cada componente que se involucra en cada paso. ¿Se da cuenta? Tú dominas eso, yo creo que vas a poder sustentar bien tu tesis, ¿no? Cada vez que el jurado te haga preguntas con respecto a la hipótesis, con respecto a las pruebas que has hecho, con respecto a la muestra, con respecto a la nula o a la alternativa, ¿no? Con respecto al método que has aplicado y a la decisión que has tomado, ¿no? Entonces, importante, importante conocer de forma minuciosa, detallada, el procedimiento y los componentes que se involucran para hacer una prueba de hipótesis en 8 pasos, ¿no? Muy bien, entonces espero en el paso 1 del video 2, o sea, la clase pasada, eh, aprendemos que nos enseñan a identificar la afirmación, la aseveración o identificar la hipótesis en sí. ¿Sí? Entonces, interesante, ¿no? En el paso 1 identificamos, en el paso 2 negamos, en el paso 3 establecemos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Si tú observas el paso 3 es la forma correcta de establecer la hipótesis nula y la alternativa. En la hipótesis nula y en la hipótesis alternativa se usan la simbología de los parámetros. ¿Sí? En el ejemplo que hemos puesto una P mayor 0,5, pero es una P mayor, significa una proporción poblacional.
¿sí? Entonces, en la hipótesis nula y en la hipótesis alternativa se pone la simbología de parámetros poblacionales, ¿ya? Parámetros. No vayas a poner ahí la simbología del estadístico muestral. No, no, no. En el H sub 0 y en el H sub 1 se plantea la hipótesis con respecto a los parámetros poblacionales que queremos inferir. ¿Listo? Muy bien. Entonces hemos utilizado una pizarrita y hemos estado haciendo, ¿no? Ahora quisiera hacer lo mismo, pero algo más formal, haciendo uso de diapositivas ya para cerrar este bloque, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos para las pruebas de hipótesis, ¿no? Entonces ustedes están viendo en pantalla. La idea de esta presentación es que te pueda ayudar a desarrollar la capacidad de identificar hipótesis nulas y alternativas cuando se da alguna afirmación sobre un parámetro poblacional. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el punto de quiebre, ¿no? Como hacía el comentario, ¿no? Cuando estamos estudiando, tenemos los casos de estudio escritos en los libros, tenemos los casos de estudio ahí ya para nosotros resolverlos, ¿no? Entonces es cuestión de identificar eh, qué se está afirmando, de qué parámetros. Se está afirmando de una proporción poblacional, se afirma algo sobre una media poblacional, se está afirmando algo sobre una varianza poblacional, ¿no? Entonces hay que tener esa capacidad de identificar esa afirmación o esa hipótesis, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que se refiera a un parámetro poblacional, ¿ya? Y siempre lo digo, ¿no? No hay sentido tener estas clases si no lo pongo en la práctica, en la vida real, ¿no? En la vida real. Entonces, en la vida real es interesante, ¿no? No hay un libro, no hay algo que me indique o que me diga al oído qué debo hacer, ¿no? Sino ya es de lo que tú has estudiado, has ejercitado, vas a la práctica, planteas tu investigación, etcétera, empiezas la metodología de investigación. Entonces, ahí viene el reto ahora, ¿no? ¿Qué afirmo? ¿Qué es lo que voy a afirmar, ¿no? Entonces, eso lo vas a ejercitar ahora con un trabajo de investigación, ¿sí? Con un trabajo de investigación donde vas a empezar a recoger datos, vas a aplicar toda la estadística descriptiva, vas a sacar conclusiones y te voy a enseñar cómo identificar una aseveración con respecto a un parámetro. Porque aseveraciones o hipótesis puede haber muchas y no en todas las hipótesis se aplica estadística aplicada, no en todas, sino en aquellas hipótesis donde yo asevero, ¿no? ¿No? Un parámetro poblacional. Entonces, cuando veo que es una hipótesis que se asevera un parámetro poblacional, o sea, una proporción, una media o una desviación estándar, inmediatamente se activan estos conocimientos que estamos compartiendo ahora, ¿ya? El segundo objetivo es desarrollar la capacidad de calcular un dato estadístico de prueba, ¿no? El estadístico de prueba lo vamos a ver, ¿no? Una vez más, es un valor que necesitamos para determinar si se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Mm, Encontrar valores críticos, necesitamos también practicar el cálculo de los valores críticos para relacionarlo con el estadístico de prueba. Calcular valores P. Valores P es un método o una forma de calcular o hacer la prueba de la hipótesis. Hay tres métodos, ¿ya? Método valor P, método valor crítico y el método intervalo de confianza. Y establecer una conclusión final sobre la hipótesis original. ¿Ok? Veamos entonces, para lograr este objetivo, nos preguntamos, ¿no? ¿Cuál será el procedimiento que vamos a utilizar? Las respuestas son seguiremos 8 pasos para poder lograr la prueba de una hipótesis. Paso número 1, vamos a identificar la aseveración original. Paso 2, tenemos que negar esa afirmación original. Paso 3,
identificar la hipótesis nula y la alternativa. Paso 4, seleccione el nivel de confianza. Paso 5, identifique el estadístico de prueba. Paso 6, el método valor probabilístico o el método valor crítico, con cuál de los dos métodos vas a hacer la prueba per se. Paso 7, toma tu decisión. Y paso 8, la decisión en términos simples. Vale decir, interpretar, la interpretación. En el paso 1, tal como nos dice Mario Triola, ¿no? Identifica la afirmación. Identifica la afirmación que será probada y exprésala en forma simbólica, ¿sí? Entonces, ¿qué quede eso? Queda como ejercicio, como un reto. En un caso real, identifica la afirmación. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que tú quieres probar? ¿Ya? Ahora, seguimos en el paso 1. He puesto ahí algunas definiciones, una definición sobre la hipótesis desde el punto de vista estadístico. Nos dice que en estadística, una hipótesis es una afirmación o declaración sobre una propiedad de una población. Con esa definición, tranquilamente puedes sustentar hipótesis desde el punto de vista de la estadística descriptiva. ¿De acuerdo? Esas conclusiones que sacas no son otra cosa nomás que la afirmación o declaración sobre una propiedad de una población. ¿Ya? También tenemos otra definición, ¿no? Una prueba de hipótesis o prueba de significancia es un procedimiento para probar una hipótesis sobre una propiedad de una población. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrar muchas definiciones de hipótesis. Entonces, este es el momento en que tú, como estudiante de asignatura de cualquier universidad, ¿no? O quizás eres una persona de posgrado que estás haciendo una maestría o un doctorado, ¿no? Y a veces por X razones, por el trajín de la vida, no retenemos algunos conceptos, ¿no? Entonces, y tengo que hacer investigación encima, ¿no? Te puedo comprender porque no es fácil hacer una maestría, requiere mucho esfuerzo, sacrificio y sobre todo tiempo, lo que tenemos que sacar de donde sea para lograr nuestros objetivos. Mira, sería importante ya que quede grabado en tus saberes previos la definición de una hipótesis. Es algo curioso, a veces se termina el curso y no sabemos qué es hipótesis. O llegamos a hacer la tesis y no sabemos qué es hipótesis, habiendo llevado el curso. O sea, es algo, ¿no?, que sorprende, ¿no? Entonces, quédate con el concepto que más te acuerdes, con el concepto que más domines, ¿de acuerdo? Por ejemplo, uno de los conceptos que yo nunca me olvido y lo llevo para todas partes es que una hipótesis viene a ser la afirmación o negación de algo, ¿sí? De forma anticipada, ¿de acuerdo? Otra definición de hipótesis es la respuesta a la pregunta de investigación, también es válido. Otra definición de hipótesis es la aseveración de un parámetro poblacional, aseveración o afirmación de un parámetro poblacional. Vas a encontrar miles, muchos conceptos de hipótesis. La recomendación que yo te doy es quédate con una, la que siempre te vas a acordar, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta que es una hipótesis, cuando desarrolles la estadística descriptiva, vas a encontrar y visualizar esa definición en la parte práctica. En la parte práctica, en la estadística descriptiva, ¿dónde está esa definición de hipótesis? En las conclusiones, ¿sí? Ese es ahí un pequeño, ¿no? En las conclusiones voy a encontrar muchas aseveraciones, muchas cosas que se niegan y muchas cosas que se afirman, ¿ya? Muy bien, entonces, paso número 1, acostúmbrate ya a identificar qué es lo que vas a aseverar, cuál es esa aseveración, cuál es esa afirmación, qué es lo que estás afirmando o qué es lo que estás negando. ¿Sí? Paso número 2,
eso que afirmas con respecto a un parámetro, lo que estás afirmando, niégalo, ¿sí? Niégalo. Paso número 3, ¿no? Como dice en la lámina, vamos a poner esto acá, y la imagen acá. En el paso número 3, una vez que tengas la afirmación original, una vez que lo niegues, establece tu hipótesis nula y tu hipótesis alternativa. ¿De acuerdo? No te olvides que la hipótesis nula solamente te va a soportar el signo igual. Y la hipótesis alternativa, el signo mayor, menor o diferente que. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, ya estás dominando paso 1, paso 2, paso 3. ¿De acuerdo? Una vez que hayas establecido tus hipótesis nula y alternativa, pasas al paso 4. ¿En qué consiste el paso 4? El paso 4 consiste en seleccionar el nivel de significancia. Leamos al pie de la letra cómo define o qué nos dice Mario Triola sobre la significancia, conocido como alfa. Seleccione el nivel de significancia, alfa, en función de la gravedad de un error de tipo 1. Haga alfa pequeño si las consecuencias de rechazar una hipótesis nula eh, verdadera son severas, ¿no? Lo que se conoce como el nivel de confianza. Tú sabes que a los proyectos de mayor envergadura o consecuencias muy delicadas, como por ejemplo estudios de nucleares, en el campo de la medicina, los virus, entonces el error debe ser mínimo. El error debe ser mínimo y la confianza debe ser al máximo. Podríamos hablar de una confianza del 99% y un error mínimo de 1%, ¿no es cierto? Los niveles de confianza más usados son 90, 95 y 99%, ¿no es cierto? Entonces, ese complemento a 100 es el alfa, el posible error, ¿sí? Entonces, si yo tengo yo trabajo con una confianza del 95%, tengo un alfa de 5%, o sea, un 0,05. Si tengo un alfa de trabajo con una confianza al 90%, si trabajo con una confianza al 90%, mi alfa será pues un 10%, o sea, va a decir un 0,001. Entonces, la confianza va relacionado con la significancia. Confianza, significancia. Yo le digo a mis alumnos, confianza, desconfianza. Confianza 90%, desconfianza 10%, o sea, posible error que pueda cometer. ¿Sí? Entonces, de ahí sacas el alfa. Ahora, esto llevémonos a la vida real, ¿no? O sea, como siempre digo, me gusta decir esto, que todo lo que aprendemos en una universidad es para ponerlo en la práctica en la vida real, ¿no es cierto? ¿No? Y ya desde la universidad hacemos cosas reales, ¿no? En la vida real, si yo estoy haciéndole, tú estás haciendo tu investigación, ¿no? Entonces, no vas a buscar en un libro para ponerle el alfa a tu investigación, ¿no? Eso lo vas a decidir tú, en el mejor de los casos, con tu asesor, ¿no? Cuánto de alfa le pongo a mi proyecto. Eso lo decides tú, ¿te das cuenta? Entonces tienes que tomar decisiones. O sea, ya la etapa de libros, ejercicios, no, ya pasó pues. Ahora estás en la vida real, haciendo tu tesis para sacar el título, la maestría, el doctorado. Entonces, ¿qué quede? Que quede asentado que el alfa va a estar en función a, a la confianza de mi proyecto. ¿De acuerdo? Tal como dice Mario Triola. Lo repetimos una vez más. Seleccione el nivel de significancia, o sea, alfa, en función de la gravedad de un error de tipo 1. Haga alfa pequeño si las consecuencias de rechazar el H sub 0 verdadera, o sea, el H sub 0 son severas. ¿Mm? Ok.
Muy bien, entonces ya sabes cómo asignar alfa, ¿no? Ahora, al costado ve una definición que he puesto. El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar erróneamente la hipótesis nula cuando es verdadera. Tú sabes que nada es perfecto, ¿no? Siempre hay un margen de error. Ese margen de error es el alfa. Eh, una vez que establezcas alfa, ¿no? Por ejemplo, alfa igual 0,05, ¿no? Listo. Pasas al paso 6. El paso 6 es el estadístico de prueba, ¿sí? Mira lo que dice el estadístico de prueba. Identifique el estadístico de prueba que sea relevante para la prueba y determine su distribución muestral, ¿sí? Esta definición de estadístico de prueba es sumamente importante. Este estadístico de prueba tiene otros nombres también en otros libros, ¿no? El- le llaman también la prueba valor, algo así, o sea, tiene otro sinónimo. O sea, es un valor la cual con ese valor, como dice su nombre, ¿no? Va a probar. Y al momento de probar, con ese resultado, se va a aceptar o se va a rechazar la hipótesis nula. Estadístico de prueba, ¿no? Ahora, el estadístico de prueba está en función al tipo de distribución muestral. O sea, quiere decir que a este nivel tú ya debes entender o haber estudiado distribuciones, distribuciones para variables continuas, ¿no? Y distribuciones para variables discretas, ¿no? Tipo de distribuciones. Me refiero pues a la distribución normal, me refiero a la distribución T-Student, me refiero a la distribución chi cuadrada, me refiero a la distribución F de Fisher. ¿Se da cuenta? Por eso que en estadística aplicada o la estadística inferencial o para hacer pruebas de hipótesis se requieren todos esos conceptos. Y muchas veces pasamos por alto esos conceptos. Y cuando llegamos al estadístico de prueba, ahí es donde se siente la pegada. ¿Por qué? Porque no te lo enseñaron, no lo estudiaste, no lo viste, recién te enteras. Ahí es donde viene. Entonces algunos reaccionan bien, salen bien de este problema, no lo llevaron, salen bien, se ponen a repasar, lo estudian, lo comprenden y la agarran, ¿no? La idea. Otros se pierden y al perderse, de ahí empieza la encrucijada. Patean el tablero y dicen, no, estadística aplicada es difícil, dicen, no, bien trágico. ¿Por qué? Porque hay un espacio, un espacio de desconocimiento. Esa es la razón. No es porque es difícil, no porque es tranca, no, sino que a veces nosotros como profesores también tenemos la culpa de no tomar conciencia de tratar estos temas en las clases de estadística para que el alumno no tenga problemas en la estadística aplicada. Hacemos una mea culpa, pues. Hay buenos y malos profes pues, que te enseñan y te enseñan, ¿no? Entonces, ahí está el punto. Entonces, el estadístico de prueba demanda de que entiendas el tipo de distribución con la cual vas a trabajar. En el libro de Mario Triola es en el capítulo 6, 6, 5 y 6, ¿sí? Distribuciones. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Quizás te puedo ayudar un poquito para que tú puedas repasar en casa, ¿ya? Mira, acá tengo el libro de Mario Triola. Vamos un ratito a ver acá. eh, Vamos a ponernos la imagen a un ladito, ¿sí? La versión 12. Esta es la versión 12. Ya está la versión 13, ¿sí? Ya estamos con la versión 13. Pero vamos avanzando con la 12, ¿ya? Mira, pruebas de hipótesis, capítulo 8, ¿ya? Para hacer prueba de hipótesis debes dominar estimaciones.
Y para dominar estimaciones debes saber distribuciones de probabilidad discreta y distribuciones de probabilidades continuas. ¿Sí? Entonces ahí es donde vas a encontrar pues la binomial, la Poisson, ¿no? La normal, la T de Stubbe, la chi cuadrada, la F de Fisher. Entonces tienes que dominar estos dos capítulos, por decirlo así, capítulos 5 y 6. Y también se supone que ya debes dominar también el tema de la probabilidad, ¿no? Por eso te digo, hacer pruebas de hipótesis ya es una estadística un poquito avanzado, hay una cierta base, ¿no? Entonces, por eso que existe estadística uno y existe estadística uno y estadística 2, ¿no? Porque en la estadística uno me preparan para la estadística 2. Pero bueno, ya con esta recomendación, repasa esos capítulos que te estoy diciendo y lo vas a entender, ¿ya? Entonces, pero sobre la marcha avanzamos, porque si no el tiempo nos gana y nada es imposible, pues todo se puede en esta vida. Cuando uno se propone, todo se puede. Entonces voy a tratar de explicártelo de lo más simple, ¿ya? Lo más simple posible. El estadístico de prueba, ¿sí? El estadístico de prueba. Mira, vamos a leer primero las definiciones. Identifique el estadístico de prueba que sea relevante para la prueba y determine su distribución muestral. O sea, acá hay dos tareas, ¿no? Identificar el estadístico de prueba y determinar el tipo de distribución. ¿Te das cuenta? Ya. Ahora, mira la definición de la mano derecha. ¿Qué cosa es el estadístico de prueba? Otra definición. Es un valor utilizado al tomar una decisión sobre la hipótesis nula. O sea, con ese valor, como te decía hace un momento, con el estadístico de prueba voy a tomar la decisión si acepto o rechazo la hipótesis nula. Segundo, el estadístico de prueba se encuentra al convertir el estadístico muestral, mira, ve la palabra estadístico muestral, ¿te acuerdas? Ya tú sabes a qué nos referimos la palabra estadístico muestral. Video número uno, sesión número uno, parámetro poblacional estadístico muestral, ¿ves? Ya empieza a meter conceptos que ya tú estás advertido. Se encuentra al convertir el estadístico muestral como la proporción muestral, la media muestral, la desviación estándar muestral, en una puntuación Z de estudio o en una chi cuadrada, con el supuesto de que la hipótesis nula es verdadera. Bueno, los libros tienen bonita teoría, ¿sí? O sea, todos los libros, ¿ah? Hablan bonito, explican chévere. Pero el tema es eso de la teoría a la práctica, ¿sí? De la teoría a la práctica. ¿De acuerdo? De la teoría a la práctica. Entonces, ese es el reto, ¿no? Cómo digerir bien esa teoría. Bien, vamos a explicarte el estadístico de prueba, cómo funciona, cómo lo podrías tú trabajar. ¿De acuerdo? Vamos a ver por acá. Quiero que estoy usando una pizarrita una vez más. ¿Eh? Mira, estamos en el paso 6, ¿no? Sobre el estadístico de prueba. ¿Sí? Atiende por acá, por favor. Voy a dibujar un círculo, ¿sí? Con una N mayúscula. Esto viene a representar la población, ¿sí? Es la población. Sí, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Una población igual a 1000. ¿Mil qué? 1000 usuarios, ¿sí? 1000 usuarios. Población se simboliza con N mayúscula. Con N mayúscula. Población se simboliza con N mayúscula. Entonces, las pruebas de hipótesis no se hacen sobre la población, con la población. Tengo que sacar una muestra. ¿Sí? Entonces, yo saco una muestra de todos estos usuarios, ¿no? Aplico la fórmula y saco una muestra. Vamos a llamarle así, ¿eh? De esta manera. Y dibujo un círculo más pequeñito, ¿sí? N, muestra, N de muestra.
¿sí? Le aplico la fórmula todo de 1000, pues vamos a suponer que nos sale 350 usuarios. ¿De acuerdo? 350 usuarios. Entonces, ya tengo acá población, muestra, población, muestra. Esta población tiene sus parámetros, ¿sí o no? Tiene proporción, tiene medias y tiene desviaciones estándar, ¿no? Medias, proporción, medias y desviaciones estándar. Estas cosas son parámetros, video uno, parámetros. Esta muestra también tiene sus medias, sí, tiene. Tiene su proporción, tiene su media y tiene su desviación estándar, ¿eh? Pero estos se llaman estadísticos, estadísticos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, se hacen pruebas de hipótesis de parámetros, con los parámetros, de una proporción, de una media y de una desviación. En este caso, esta es una muestra, muestra uno, muestra uno, ¿sí? Tengo una muestra. Más adelante vamos a aprender a hacer pruebas de hipótesis con dos muestras, ¿sí? Con dos muestras. Ahora estamos trabajando con una sola muestra, ¿ya? Entonces, si yo digo, ¿no? Estoy planteando mi hipótesis, tengo una hipótesis nula y tengo una hipótesis alternativa, ¿no es cierto? Ejemplo, digo que la proporción es mayor a 0,6, ¿sí? Proporción. Mira que esta es una proporción poblacional, ¿sí? Y acá lo niego, digo que la proporción, vamos a ver, perdón, acá, un ratito, vamos a empezar de nuevo. Yo digo, ¿no? Que la proporción, como lo estoy haciendo directo, la proporción es, vamos a poner así, mayor a 0,6. Como niego esto, digo la proporción es igual a 0,6. Estoy planteando una hipótesis, ¿no? Y estoy aseverando con respecto a una proporción poblacional, ¿sí? A una proporción poblacional, ¿de acuerdo? A una proporción poblacional. Puede ser también, en vez de proporción, puedo decir también la media, ¿eh? Mira la simbología media poblacional, media poblacional, media poblacional. No estoy trabajando con esta media, ¿no? No estoy trabajando con esta media, ¿no? Esta media de acá, no estoy trabajando con esta media. Estoy trabajando con la media de la población, no estoy trabajando con la media de la muestra. Importante, el planteamiento de la hipótesis se hace con los parámetros poblacionales. Media poblacional es mayor a 0,6 y la media poblacional es igual a 0,6. También puede ser con la desviación estándar, ¿sí? Desviación estándar, su símbolo. Son símbolos griegos. Desviación estándar. Desviación estándar mayor a 0,6, desviación estándar igual a 0,6. Con respecto a una muestra. Interesante. Hasta ahí, ¿ya? Entonces, ya tú sabes que este es parte de los pasos, ¿no? Este es el paso 3, donde yo estoy estableciendo la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Sigue los pasos, sigue. Aquí lo que quiero hablar es el estadístico de prueba. La explicación es el estadístico. Ese es el tema. El estadístico de prueba, ¿sí? Estadístico de prueba. Eso es lo que quiero explicar. Muy bien, entonces decíamos, ¿no? Hemos establecido, ¿no? Este es el paso 3, ¿no es cierto? Paso 3, paso 4. Hemos llegado al paso 5, ¿no? ¿Qué paso es donde está el estadístico de prueba? El estadístico de prueba es el paso 5, ¿no es cierto? Entonces llegamos al paso 5. En el paso 5 me exige el estadístico de prueba. Debo conocer este estadístico de prueba. Ojo, ¿ah? El estadístico de prueba, según la teoría,
pero ya dicho de otra forma, ¿ya? Según la teoría, el estadístico de prueba va a estar en función al parámetro que yo estoy estimando. ¿Sí? En este caso es una desviación estándar. Si es una desviación estándar, su estadístico de prueba será una chi cuadrada. ¿Sí? Interesante. Si es una desviación estándar, su puntuación, su distribución muestral será una chi cuadrada para estadístico de prueba. Entonces, para yo definir el estadístico de prueba, debes saber qué parámetro estás estimando. Para una desviación estándar, chi cuadrada. Ya, no es entonces, no es desviación estándar. Vamos a, entonces vamos a ver qué cosa es. Vamos a ver. Ya. Entonces digo, esto sí igual, ¿ya? Entonces ponemos, vamos a poner una proporción poblacional. Para una proporción poblacional, su estadístico de prueba tiene una distribución Z, una distribución normal. ¿Te das cuenta? Ah, interesante, interesante. Ahora, no es proporción, no es desviación, es una media, con respecto a una media, ¿no? Si no conocemos la desviación estándar, si es una media y no conocemos su desviación estándar, entonces su distribución muestral es una T de estudio. Eso es lo que nos dice la teoría. ¿De acuerdo? El estadístico de prueba, la distribución que voy a utilizar en el estadístico de prueba, la distribución, sea normal, sea T de estudio, sea chi cuadrado, o sea Fisher, va a estar en función al parámetro que voy a estimar. ¿De acuerdo? Listo, eso es lo que dice la teoría. Entonces, acuérdate eso, que no se te haga difícil. Todavía no patees el tablero. Nada es difícil. Cuando uno estudia, practica, repasa, todo esto se hace entendible. ¿Ya? Interesante, ¿no? Entonces, el estadístico de prueba no es una cosa rígida, fija, sino va a estar en función al parámetro poblacional que voy a estimar o voy a probar. ¿Ya? Entonces, en el libro de Mario Triola eh, nos da, nos da esa, vamos a ver, lo voy a presentar acá, nos da ese resumen en la cual tú puedes tenerlo. Por ejemplo, mira por acá. Acá lo tengo. ¿Ve? El estadístico de prueba. Entonces, ahora sí, ¿no? Un poquito más ya. Si voy a estimar un parámetro de una proporción poblacional, su distribución es una distribución normal, la distribución Z. El estadístico de prueba lo calculas con esta relación o con esta fórmula. Z es igual a la proporción muestral, le restas la proporción poblacional. Todo esto sobre la raíz cuadrada de P por Q sobre N. ¿Sí? Eso, o sea, en otras palabras, el estadístico de prueba lo vas a calcular con una fórmula. ¿Ya? Muy bien. Ahora, si yo estoy estimando un parámetro poblacional con respecto a una media, ¿sí? A su media de la población. Pero no es desconocida la desviación estándar, se desconoce su desviación, vas a trabajar con la distribución T de Student y le vas a aplicar esta fórmula. T de Student es igual a la media muestral, mira los símbolos, media muestral menos la media poblacional. ¿Ve? Este es el momento en que ya sale
a relucir los consejos que les he dado, ¿no? La simbología, media muestral, ¿no? Media muestral menos media poblacional, todo eso dividido sobre una desviación estándar sobre la raíz cuadrada de n. ¿Mm? Interesante. Ahora, si tú estás, vamos un ratito a poner esta con la ¿ya? Ahí está jornada. Si tú estás, vas a estimar un parámetro poblacional, su media, y la desviación estándar es conocida, trabaja con la distribución Z. Z es igual a la media muestral menos la media poblacional sobre la desviación estándar poblacional, todo esto sobre la raíz cuadrada de n. ¿Te das cuenta? Entonces, y si estás estimando una desviación estándar, su distribución es la chi cuadrada y esta es su fórmula para calcular el estadístico de prueba. ¿Te das cuenta? Entonces, el paso número 5 de identificar el estadístico de prueba es una cosa seria. Se despliega una serie de conceptos, ¿no? Entonces, ánimo pues, no hay que desanimarse, nunca es tarde, hay que repasar qué cosas son las distribuciones normales, distribuciones T-de-Student, distribución chi cuadrada, distribución F de Fisher. ¿Por qué? Porque esa distribución te va a llevar a una gráfica que es la campana de Gauss, y hay que saber graficar la campana de Gauss en función al tipo de distribución, en función al tipo de distribución. Hay muchos errores, por ejemplo, pero ya va, un ratito, pero vamos primero terminados de acá, ¿de acuerdo? El estadístico de prueba. Entonces, espero que esté claro. Si tuviera alguna pregunta, me la sabe por las redes sociales. Entonces, el estadístico de prueba es eso, ¿sí? Está en función al parámetro a estimar, ¿ya? Una vez que identifiques el estadístico de prueba, pasas al paso 6. ¿Qué es el paso 6? El método que voy a aplicar para hacer la prueba per se, ¿sí? O sea, la prueba ya en sí de la prueba de mi hipótesis. Voy a probar mi hipótesis en el paso 6. Pero para probar la hipótesis en el paso 6 tienes tres métodos. El método valor probabilístico o el p-valor, el método valor crítico o el método intervalo de confianza. ¿De acuerdo? Los tres métodos te llevan a la misma conclusión, al mismo resultado. ¿De acuerdo? Por ahí quizás haya una pequeña variación, pero es mínimo, ¿sí? Es mínimo. Muy bien. Arrancamos con el método valor crítico, ¿ya? Con el método valor crítico. También puedes hacer la prueba con el método valor P. Estas pruebas, en el paso 6 puedes hacer uso de un software, Excel, SPS, RStudio, Metadis, calculadora. También lo puedes hacer de forma analítica, ¿sí? También lo puedes hacer de forma analítica. No hay ningún problema. Imagínate pues que no haya computadora. Antes no había computadora. ¿Cómo lo hacía? Análisis. Y ese es más poderoso todavía que el uso del software. Más poderoso el análisis, ¿ya? Entonces, veamos el paso 6. Quiero usar la pizarrita para poder explicar un poquito el paso 6. Y en el paso 6 ya es el método, ¿no es cierto? El paso 6 ya es el método. Entonces vamos a ver en el paso 6, ¿ya? El paso número 6. Son tres métodos, ¿no? Empezamos por aunque yo lo expliqué, ¿no? Ya en el video 2 habla, pero ya bueno, algo rápido. Entonces, en el paso 6, ¿no? El paso 6 es el método. Vamos a trabajar con el método valor crítico, ¿ya? Con el método valor crítico. El método valor crítico, bajo este método, necesita dos conceptos. El estadístico de prueba, lo que acabamos de hablar, y el valor crítico. Ambos son valores,
Estadístico de prueba es un valor crítico es otro valor. Entonces, los métodos te exigen una gráfica, ¿sí? Si es método crítico, entonces si estoy estimando una proporción, ¿cuál es su distribución? Una Z. Entonces dibujas una línea que significa la distribución Z, ¿sí? Estos son algunos errores. Espero que mis estudiantes estén tomando atención para el momento de la calificación de su examen. Si yo hago una línea, tengo que ponerle un nombre, pues. ¿Qué cosa es esta línea? ¿Qué representa? ¿Qué es? No sé. Ese es su primer error. No lo dominan. No le ponen una nominación o a qué se refiere. Entonces hay que ponerle Z, que significa distribución normal. Profe, pero es una T. Ya bueno, si es una T, pone una T. Pero ponle. Y si no, es una H cuadrada. ¿Sí? Una H cuadrada. O sea, quiero que o sea, debes indicar qué distribución estás aplicando. ¿Sí? Entonces, en este caso, si yo decía, ¿no? Si yo decía H sub 0, a ver acá, H sub 0, H sub 1, P igual a 0,6, P mayor a 0,6. Esta es una proporción, ¿sí? Si es una proporción, trabajo con una Z en el método. ¿Y qué cosa es una Z? Una distribución normal. ¿Y cómo es la distribución normal? Es simétrica. Entonces dibujas simétrica. Si es simétrica, punto medio, cero. Va desde el menos infinito hasta el más infinito. ¿Sí? O sea, ahí está, ¿eh? Simétrica. Listo, ¿qué más? Es cola a la derecha. No se olviden ya que hemos hablado de esto, ¿no? ¿Qué prueba es una prueba de hipótesis con cola derecha, ¿no? Cola derecha. Entonces, aproximadamente bajas una perpendicular, lo dibujas, coloreas. Ese punto generado en la perpendicular se conoce como valor crítico. Se conoce como valor crítico. ¿Sí? Ese puntito. Ese es el valor crítico. Necesito ese valor. Esta zona roja, este de acá, o esta zona azul que estoy pintando, se conoce como zona de rechazo. Tiene varios nombres. Zona de rechazo, región crítica, etcétera. Entonces, zona de rechazo. ¿Sí? Zona de rechazo. Entonces, vamos a poner un ejemplo ya, porque el tiempo nos gana. Vamos a suponer que tengo un valor crítico igual a 3,5 y un estadístico de prueba a 4,2. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿el valor crítico cuánto sería? 3,5. 3,5. ¿Cuánto es el estadístico de prueba? 4,2. Si acá está 3,5, 4,2 más o menos por acá, ¿no? Por acá. 4,2. ¿Eso qué cosa es? El estadístico de prueba. 4,2. ¿Qué pasó con el 4,2? El 4,2 cayó dentro de la zona de rechazo. Dentro de la zona de rechazo. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, en el paso 7 se toma la decisión. Se dice que se rechaza la hipótesis nula. Siempre el rechazo va a ser con respecto a la hipótesis nula. Se rechaza la hipótesis nula debido a que el estadístico de prueba cae dentro de la zona de rechazo. Por eso la importancia en este método del valor crítico, conocer el valor crítico y conocer el estadístico de prueba. Tienes que conocer estos dos valores para que los lleves a la gráfica. ¿De acuerdo? Ok, correcto. Muy bien, ese es en cuanto al método valor crítico. ¿Ya? En cuanto al método, en cuanto al método valor probabilístico. El método valor probabilístico este es más fácil todavía. Sí. Este es el método valor crítico y este es el método valor probabilístico.
¿sí? Veamos, en el método de valor probabilístico vas a pensar diferente al método de valor crítico. O sea, no son iguales, ¿ya? No te vayas. Ahí es donde este es otro talón de Aquiles para los muchachos, ¿no? A veces en el examen les toca bajo el método de valor crítico, ¿no? O te puede tocar bajo el método de valor probabilístico. Entonces, el razonamiento, los razonamientos, el pensar es totalmente diferente. Veamos. Para el método de valor crítico necesitas dos datos. Así como en el método de valor crítico necesitas estadístico de prueba y necesitas el valor crítico, para este método valor probabilístico necesitas el valor P, cuánto vale, y necesitas alfa, cuánto vale. Nada más. En cambio acá es estadístico de prueba, valor crítico. En cambio en el valor probabilístico, el valor de la probabilidad y el valor de alfa. ¿Ve? Acá en el método valor P, nada tiene que ver el estadístico de prueba, el valor crítico, nada, totalmente diferente, pero te llevan a la misma conclusión. Entonces, vamos a suponer, el alfa sale del dato del problema, ¿sí? Ese alfa, ese posible error que le has asignado a tu caso de estudio o a tu investigación, es el mismo alfa que está acá. Si tú le has dicho que tu investigación es una significancia de 0,05, entonces tu alfa también es 0,05 en este método. Haces el cálculo del valor probabilístico de forma analítica o también con el software. O sea, no nos pongamos límites. Es falso que dicen que todo se hace con software. ¿Quién dice? Que existe el software, sí. Que ayude el software, sí. Que ayuda a maximizar el tiempo lo más rápido, correcto. Que te hace cálculos complejos, correcto. No, no digo que no, excelente. Pero si no hay luz, no tienes computadora, no lo haces. Imposible. Entonces pregúntate cómo lo hacían antes, antes cuando no había software. ¿Acaso estos conceptos son nuevos? Que no, tiene mucho tiempo. Estos conceptos vienen desarrollándose cuando no había ni tecnología. Sí, que el software, claro, eso sí estoy de acuerdo. Pero también estoy de acuerdo de que hay que analizar las cosas, pues. Hay que aprender bien las cosas. ¿Sí? Usa el software para casos complejos, ¿no? Tengo 80 datos, ya, pues usa el software, ¿no? De hacer cálculo. Que el cálculo es complejo, sí, pues usa el software. Pero no justifiquemos con el software para no aprender el punto de vista analítico, para no pensar, cuando lo que necesitamos en estos tiempos es pensar más. El facilismo nos está llevando a muchos errores. ¿Sí? Analicemos entonces. Entonces, hagamos el cálculo. Ya veremos en los ejercicios cómo lo podemos hacer sin software. Y también lo vamos a hacer con software. ¿Ya? Pues quizás estos videos son un poquito largos, pues son clases. Son clases, trato de explicar, ¿no? Ayudar. Entonces requiere tiempo. Entonces te tienes que darte un tiempito mientras para que escuches estos vídeos y míralo 2, 3, 5 veces si deseas aprenderlo. Entonces, haces el cálculo de tu valor probabilístico, ¿sí? Valor, entonces aquí se supone, como te decía hace un momento, ya tienes base de lo que son las probabilidades. Vamos a suponer que nos sale un 0,00001, ese valor. Entonces, ya hemos aplicado, ¿no? Tenemos el valor de alfa y tenemos el valor de la probabilidad, 0,001. Alfa es igual a 0,05. ¿Cómo tomó la decisión? Según la teoría. Dice, si el valor probabilístico es menor o igual que alfa, vamos a rechazar
vamos a rechazar el H sub 0. A ver, comparemos, ¿ya? Valor probabilístico, ¿cuánto es? 0.01. 0.001. ¿Será menor, igual que 0.05? Sí, sí es menor, es verdad. Ah, ok. Si cumple la relación, entonces este es el paso 6, ¿no? En el paso 7, que viene a ser la decisión, en el paso 7, que viene a ser la decisión, ¿qué decimos? Rechazamos, ¿qué cosa? H sub 0. Se rechaza la hipótesis nula. ¿Por qué? No, coma, puesto que el valor probabilístico de 0.0001 es menor al valor de alfa, que es igual a 0.05, la decisión. ¿De acuerdo? Esta es una explicación genérica. Cuando veamos un caso de estudio, veremos los cálculos, veremos el análisis. ¿De acuerdo? Pero ahí está. Ahí tienes tu mapa, tienes tu guía. ¿Sí? Método, valor crítico, método, valor probabilístico, método, valor crítico, clave, estadístico de prueba, valor crítico. Método, valor probabilístico, clave, conocer el valor de la probabilidad y el valor de alfa. Hago la comparación, tomo mi decisión. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahí tenemos, ¿no? El paso 6. Luego tenemos hasta el paso 7, una vez más, pero un poquito ya, un poquito más detallado, más escarbadito. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos explica, pues, la, eh, la secuencia de seguir estos pasos para hacer pruebas de hipótesis, ¿no? Y analizar, aprender las cosas como son, ¿no? Y bueno, pues, esa es la idea, ¿no? A ver, veamos por acá entonces. Vamos a ver acá, tenemos esto, ¿ya? Entonces, hemos visto el paso 6, que es los métodos, ¿no? Los métodos que puedo aplicar para hacer la prueba per se de la hipótesis. El paso 7 viene a ser la decisión, ¿no? Y aquí incluso en el paso 7 te dice la decisión, ¿no? Bajo el método de valor probabilístico dice vas a rechazar H sub 0 si el valor de la probabilidad es menor o igual que algo. Y acá bajo el otro método crítico, tome la decisión si el H sub 0 es el estadístico de prueba, está dentro de la región crítica. Una vez que hayas tomado la decisión y sustentado por qué, haces la interpretación. Exprese de nuevo la decisión previa en términos simples, no técnicos y en relación con la afirmación original. O sea, una explicación o sea, una interpretación del caso de estudio en base al contexto que tú estás resolviendo. Esos son los 8 pasos, mis estimados estudiantes. Este es un resumen. Este es un resumen de los estadísticos de prueba en función al parámetro que quiero yo estimar. Y esta es una lista de los libros, la cual están preparadas mis diapositivas, mis presentaciones, todas las que hago. Esta es mi base bibliográfica. Muy bien. Con esta tercera presentación, tercer video, pasamos a un siguiente nivel, ¿ya? O sea, aquí ya hemos explicado los fundamentos, algunos conceptos. Lógicamente puede ser que falten algunos. Hay que leer el libro. Capítulo 8, pruebas de hipótesis. 8.1, fundamentos. 8.2, a ver acá, 8.2, eh, prueba de hipótesis con respecto a una proporción. Muy bien, entonces hasta aquí la parte introductoria, hasta aquí la parte, ¿qué te digo? Introductoria para ya arrancar con los casos de estudio, ¿de acuerdo? Para ya arrancar con los casos de estudio. Muy bien. Entonces, lo que se viene ahora
ya vamos a estimar ya de una vez parámetros, ¿no? Y hacer casos, estudio ejercicios. No te olvides, finalmente, mi población, ¿no? N, población, ¿sí? Proporción poblacional, media poblacional, desviación estándar poblacional. ¿A esto qué cosa? Vamos a estimar. La siguiente presentación vamos a hablar sobre las proporciones, o sea, prueba de hipótesis, prueba de hipótesis con respecto a una proporción. Luego haremos prueba de hipótesis con respecto a una media poblacional. Luego veremos prueba de hipótesis con respecto a una desviación estándar poblacional. ¿Ok? Veremos entonces los siguientes videos. Hablaremos la siguiente clase. ¿Será qué cosa? Proporciones. Proporciones. Ahí nos vemos.